Paloma Sáiz es egresada de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y una activista cultural que ha dedicado su vida al fomento de la lectura. Es hija de republicanos españoles exiliados en México. Fue activista estudiantil e integrante de la cooperativa Cine Marginal. Trabajó en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y fue directora de la Feria del Libro del Zócalo. Ha sido asesora con la UNESCO del Programa Nacional de Lectura en Guatemala y cuenta con un reconocimiento por la Asociación Mujeres de Éxito en Colombia por sus contribuciones a la promoción de la lectura. Recibió la Medalla al Mérito en las Artes de parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Fundó y actualmente coordina la asociación civil La Brigada para Leer en Libertad. Pues aquí estamos con Paloma Sáiz. Pues muchísimas gracias, Paloma, por estar con nosotros. Al contrario, para mí es un placer estar aquí contigo. Pues un honor recibirte aquí en tu casa, tantos eventos en que has participado tú, la Brigada para Leer en Libertad, también aquí en CEU. ¿Cómo extrañamos, verdad? Estos momentos de encuentro en las islas, los debates públicos. Esta vida virtual nos está matando, ¿verdad? Es terrible y menos mal que la tenemos. Porque imagínate lo que hubiera sido una pandemia sin tener vida virtual, ¿sí? Hubiera sido terrible, ¿sí? Aislarte absolutamente de todo el mundo, ¿sí? Que por lo menos nos vemos en cuadritos, ¿no? Como decían, sí, cada vez que tenemos un encuentro virtual, pero bueno, por lo menos tenemos eso, ¿sí? Sí, tienes toda la razón. Si eso hubiera pasado hace apenas 20 años, hasta 10 años, no estaríamos tan conectados virtualmente. Claro. Sería una soledad enorme. Una soledad pavorosa, ¿no? Por eso la gente que no está como muy ligada al internet todavía, o que no tiene los medios para estar, pues la ha pasado muy mal, sí, pero muy mal. ¿Y tú crees que estamos leyendo más o menos por estar aquí en aislamiento y conexiones virtuales? Mira, es muy particular. Yo creo que se está leyendo más, pero también es cierto que de pronto te encuentras a mucha gente que dice, no puedo leer, ¿no? O no puedo escribir, o no puedo escuchar música, ¿no? O sea, la pandemia verdaderamente lo que ha hecho es como romperte todas tus rutinas, ¿no? Y todas las cosas. Pero yo creo que el tener mucho más tiempo libre, ¿sí? El estar mucho más encerrados, ¿no? Eso te permite también acercarte mucho más a los libros. Y yo sí creo que se está leyendo mucho más. Sí, si tienes las condiciones, eso es el claro, problema. El problema es ese. Tienes un espacio, silencio, buenas relaciones familiares, que no son siempre la norma. Ajá. Y que tengas libros en tu casa, porque desafortunadamente por el precio de los libros hay muchas casas que no tienen ni un solo libro, ¿sí? Por eso la Brigada regala libros, entre exacto, otras cosas. A eso te has dedicado, pues no toda la vida, pero desde hace décadas, a trabajar a favor de la conciencia crítica, la lectura, el debate, la discusión. Recuérdame de los orígenes de la Brigada para Leer en Libertad. Fue un conflicto político incluso, ¿verdad? Sí, así es. Les expulsaron de la Feria Libre del Zócalo, y de la Secretaría de Cultura, así y tuvieron que encontrar otra vía. Bueno, cuéntanos tú. Estábamos en la Secretaría de Cultura, donde teníamos 9 programas de fomento a la lectura. Cuando dices nosotros, eras tú directora general de fomento a la lectura. La mitad de la brigada. Ajá. ¿Okay? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos unos programas que teníamos, por ejemplo, con policías, los teníamos con bomberos, los teníamos en los hospitales, los teníamos en las prepas del gobierno de la Ciudad de México. ¿De qué año estamos hablando? 2006 ya fue cuando empezamos con todos los programas. En 2004 habíamos empezado con un programa que era para leer de boleto en el metro, que era un programa en el metro que fue como ahí el detonador, ¿no? Porque realmente fue un programa muy reconocido, ¿sí? Y que yo creo que fue un programa muy bueno y que después, bueno, al cambio de cualquier autoridad en el metro se acababa, ¿no? 3 veces lo intentamos y 3 veces lo hicimos y después lo pararon. Pero entonces, bueno, teníamos 9 programas de fomento a la lectura. Entre ellos teníamos el de remate de libros. ¿Qué era esto? Resulta que de pronto nos enteramos que las editoriales
estaban triturando los libros que ya habían pasado por oferta, por venta y todo esto. Claro. Porque les salía mucho más barato triturarlos, ¿no? Porque eran activos fiscales. Claro, claro. Y entonces que donarlos, porque donarlos no había una ley que obligara a donarlos, entonces, bueno, los tritura. Entonces, cuando supimos eso, fuimos y chantajeamos realmente a las editoriales diciendo esto se va a hacer público, ¿no? Entonces, lo que les proponemos es que les ponemos el lugar, les ponemos todo, no les va a costar nada, pero tienen que poner los precios de 10, 5, 20 pesos. Claro. Y bueno, fue un exitazo. Fue un exitazo y tal. Entonces, bueno, teníamos todos estos programas y teníamos la Feria del Libro del Zócalo. Estábamos dirigiendo la Feria del Libro. ¿La primera de qué año fue, de la Feria del Libro del Zócalo? ¿Fue? 2000, creo que fue 2002 o 2003, ajá, una cosa así. Sí. Yo todavía no estaba en la Secretaría de Cultura. En la primera me perdí, la segunda ya estuve dentro de la feria. Toda una institución, sí. Sí, así es. Y entonces, cuando estamos en mitad de la Feria del Libro, viene el problema del SME, cuando son despedidos 40,000 trabajadores de la industria eléctrica, y me dicen, va a haber una gran manifestación, hay que levantar la feria porque viene la manifestación. Y entonces yo digo, no, hablemos con los electricistas y veamos cómo convivimos, pues claro. Si no son enemigos, son amigos, ¿no? Y me dijeron, estás loca, tú ya no diriges la feria y vete para tu casa. ¿En serio? Así, tal cual. Tal cual. Bueno, esto fue en la época de Calderón y de Marcelo Ebrard, en la Ciudad de México. Pues fue con Elena Cepeda cuando estaba en la Secretaría de Cultura, que creo que entonces estaba... El jefe de gobierno era Ebrard, sí. Pero fue sí, Elena Cepeda la que te dijo eso. Así, directamente, me dijo, tú no tienes nada que hacer aquí, entonces vete. No se atrevió a correrme de la Secretaría, me corría de la Feria del Libro, pero como comprenderás en estas condiciones, yo dije, me voy. Bueno. Pero le pedí a todo mi equipo que se quedara, porque teníamos esos programas que funcionaban y funcionaban muy bien, ¿no? Lo de la lectura para policías, además, paréntesis, es fascinante. O sea, sí, los policías, los bomberos, pues pasan muchas horas sentados. Así es. Y ahora ya con el celular, pues pueden distraerse, pero un compendio de literatura para ellos es una cosa increíble. Fíjate que además fue muy bonito. Habíamos hecho el programa con policías y había sido un exitazo. Y de pronto un día estoy yo así en mi despacho, haciendo cosas muy metidas, y de pronto levanto la cabeza y veo a 5 bomberos enfrente de mí, y bueno, se me fue el alma del cuerpo, porque yo pensé, incendio, ¿no? Y me dice, no, calma, es que venimos a decirle que por qué a nosotros no. Y así empezó. Y dijo, y es más, dijeron, ya tenemos ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar Letras en Llamas. Letras en Llamas. Las de los policías serán lecturas en guardia, ¿no? Así es. Y Letras en Llamas. Bueno. Qué lindo. Entonces, bueno, en mitad de toda esta discusión, entonces yo dije, le pedí a mi equipo que se quedara, pero empezaron a despedirlos uno por uno, ¿no? Los fueron despidiendo. Entonces, de pronto nos vimos en la calle. Después de haber tenido la experiencia de 9 programas que eran exitosos, ¿sí? Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a intentar seguir con esto. Afortunadamente, dentro del gobierno de la ciudad, teníamos muy buena relación con el resto del gobierno, que no con la Secretaría de Cultura. Pero entonces empezamos a proponerles hacer ferias, hacer cosas, y se nos ocurrió hacer una asociación civil sin un centavo. Trabajábamos en mi casa, no teníamos nada. Bueno, sin embargo, la gente respondió muy bien, ¿no? En todas las instancias empezamos a hacer ferias del libro y demás, y hicimos una asociación civil, y bueno, 11 años llevamos. ¿Y cuántos libros han editado? ¿Y cuántas ferias más o menos tenemos, presentaciones han hecho? Wow. Mira, más o menos tenemos en estos momentos, ya que yo ya pierdo el número, pero son como 220, 225 títulos, que hemos, muchos de ellos con reimpresiones, porque han sido así, por ejemplo, no sé, las de las luchas de los maestros, ¿no? De Luis Hernández Navarro, ¿no? Así es. Tiene 2 o 3. 3 libros tenemos. Y bueno, se han reeditado y reeditado. O por ejemplo de Armando Bartra, que tenemos también varios libros de él, ¿no? O del mismo Paco Ignacio, ¿no? O sea, realmente pues nos hemos convertido en una pequeña editorial. Sí. ¿Y si se regalan o se venden por 10, 15 veces? Todo se regala. Todo se regala, no se cobran nada. Nada. Por esos libros que hacemos nosotros, no cobramos un centavo, al revés.
lo que hacemos es que cada vez que hacemos, por ejemplo, una feria, lo que hacemos era pedir a la gente que nos estaba contratando para hacer la feria que se tenía que regalar libros. Y entonces por lo menos 2, 3 libros en cada feria los hacíamos. Más la relación que hay con la Fundación Rosa Luxemburgo, que había que hacer, teníamos 10 libros para hacer, 10, 12 libros al año para hacer con ellos. Entonces de ahí empezó a salir el libro. ¿Y por qué? ¿Por qué pensábamos que era importante el regalar libros? Porque mucha gente no tiene posibilidades de comprarlos, ¿sí? Entonces necesitamos que culturalmente se acerquen a los libros, porque parece que la lectura es como para una élite, ¿no? Claro. Para algunos nada más. Entonces lo que tratábamos es, como digo yo, como de enviciarlos con la lectura, ¿no? Las estadísticas son preocupantes, o sea, solo un 40, 42, 3% de los mexicanos dicen que han leído algún libro en el último año, e incluso en los últimos años esto se ha reducido. Supongo que resultado del internet. Mira, algunos ya dicen de manera muy escandalosa que los mexicanos no leen, que somos unos ignorantes, pero creo que también hay otra visión sobre el mismo, ¿verdad? Así es. Te voy a explicar por qué. Porque resulta que todas las estadísticas están basadas en la venta de los libros. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos libros no has leído de pronto que te prestan, que bajas de internet, que no los compraste tú, pero los compró tu compañera? Entonces realmente no son ciertas las estadísticas. Ahora, es bien cierto que se lee poco en este país, ¿no? Pero sobre todo, creo yo, porque no tienen el acceso a los libros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en una casa donde no hay libros, donde un niño empieza medio a leer, a saber leer, ¿no? Pero no hay quien le acerque los libros, pues bueno, es un niño que va a acabar de eso. Por otro lado, la escuela. ¿Sí? La escuela, que quieras que no, siempre que te están diciendo que tienes que leer ciertas cosas. Como si fuera un castigo, ¿no? Así es. ¿A dónde te castigan cuando eres niño si te portas mal en la escuela? Sí, a la esquina. A la biblioteca. Bueno, a la biblioteca, claro. Sí existe. Sí. Porque en muchas escuelas ni siquiera tenemos biblioteca. Entonces, siempre está como relacionado el leer con el castigo, y además el poco acceso a ellos, ¿no? Sí. Por eso pensábamos que, y fíjate, es muy chistoso, en todas nuestras ferias que siempre regalamos libros, eso no inhibe la compra de los libros. A ver, porque uno imaginaría que las editoriales, pues, verían contentas estas ferias. Bueno, ¿para qué voy a ir a ofertar mis libros? Cuestan 200, 300, 400 pesos, cuando ahí junto en el otro stand, el de estos anarquistas locos de la Brigada para Leer Libertad, están literalmente regalando libros. Pues ¿cómo vamos a convivir en este espacio? Porque tenemos además dos cosas. Además de los libros que nosotros hacemos y que sí regalamos, tenemos, nos dedicamos durante todo el año a buscar todas las ofertas que hay en las editoriales, todo lo que vamos a las bodegas a ver qué ya no quieren y demás, porque para poder vender libros muy baratos. Pero todas las editoriales que van con nosotros se dan cuenta que lo que hacemos es tener ferias para un público muy popular. Claro. Entonces, lo que hacen es llevar sobre todo ofertas. Esto no quiere decir que no lleven también novedades, ¿sí? Entonces, porque habrá siempre gente que las pueda comprar. Entonces, es muy particular, porque si tú ves nuestras ferias, siempre, en todas las editoriales, hasta las editoriales más caras, siempre hay ofertas. Y además no tiene que haber competencia entre libros. Así es. Al contrario, entre más lees, más quieres leer. Claro, ¿no? claro. Se te va abriendo el hambre de consumir más conocimiento. Entonces, no es que si lees uno no va a ser el otro. Bueno, lees esto primero y luego vas a querer leer más y más. O sea, es una explosión de interés, no una competencia por recursos escasos ahí, ¿no? Fíjate que además, bueno, por ejemplo, otra de las cosas es cómo hacemos los libros. Bueno, pues nos regalan los derechos de autor, los autores. ¿Por qué? Porque saben que no vamos a lucrar con ellos, que van a ser regalados absolutamente, ¿no? Entonces, pues bueno, nos dan los derechos. Y de todas las editoriales que hay en México, solamente una, no nos ha dado permiso para ¿cuál es? ¿Para exhibirlas? Era. Ellos no te regalan, pero pues son hermanos. Así es, y compañeros y amigos, además de son izquierda, amigos. Una larga tradición. Pero dicen que
que no, que tendríamos que pagar derechos de autor, que tendríamos que no regalar libros porque eso demerita el libro. ¿sí? Entonces, bueno, no, son los únicos que verdaderamente muy no interesante. Ahora, está toda la otra parte, que es la creación. Claro. También la brigada ofrece talleres de redacción, de construcción, de literario, ¿o no tanto? Sí, hemos hecho algunos, no es como nuestro principal eso, pero sí hemos hecho algunos. Por ejemplo, hicimos uno donde cada autor, ¿sí? Cada escritor, un escritor hablaba, por ejemplo, uno sobre el cuento, otro sobre qué te digo, los diálogos en un texto, otro sobre historia, ¿no? Las novelas históricas, otros. Entonces hicimos así todo eso, que fue muy exitoso pero también tenemos muchos otros cursos, sobre todo más bien de historia y de formación política. Ok. Sí, te lo digo porque aquí en el programa universitario que dirigimos, donde formo parte de este programa, acabamos de lanzar una nueva publicación de la UNAM, que se llama Goya, que es un periódico para y de los estudiantes, en que justamente nuestro objetivo es generar su expresión creativa por medio de redacción de poemas, de historias, de reportajes, imágenes, fotografía, videos. Y en cada número reunimos a los estudiantes que ya están llegando cada vez más y nos gusta ofrecerles pues diálogos con escritores y con líderes. Entonces a ver si hacemos incluso una alianza ahí que platiques con los estudiantes de la UNAM. Y además, ¿sabes qué? Pueden utilizar también los videos que tenemos hechos, grabados de todos esos. Muy bien. Mira, a ver, ¿qué fue lo que decidimos hacer? Te voy a interrumpir, Paloma, perdón, porque me están diciendo que vamos a un corte y regresamos ahora con la gran promotora cultural, líder social, intelectual, Paloma Sáenz. No se vayan. Aquí seguimos con Paloma Sáenz. Muchas gracias, Paloma. Al contrario, ya sabes. Gran diálogo. Mire, Paloma, cuéntame, ¿tus padres eran militantes de izquierda, socialistas de España? Participaron en la guerra civil española. ¿Tú naces allá, aquí? ¿Cuáles son tus orígenes? A ver, te cuento. Mi padre, un militante socialista, en el momento que estalla la guerra, diputado por Ciudad Real. Mi madre, republicana, no era entonces socialista. Y pues cuando empieza la guerra, mi padre, que formaba parte del gobierno y además era el comisario político de las minas de Arrayán, que eran minas de mercurio. Mira. Entonces empieza la guerra y pues bueno, empiezan a irse hacia el norte hasta que tienen que salir exiliados a París. Porque mi padre además tiene 2 condenas a muerte, uno por ser diputado y otro por ser el comisario político de las minas. ¿Amenazas o condenas judiciales? Condenas, bueno. O sea, la horca, literalmente. Mi madre trabajaba en lo que podría ser como la Secretaría de Finanzas, ¿no? Y entonces cuando empieza el gobierno a irse hacia el norte y acaba saliendo también en París. Mi padre y mi madre ya se conocían entonces, pero no, ni siquiera eran novios. Porque mi madre tenía un novio que mataron el primer día de la guerra. No lo digas. Así es, el primer enfrentamiento que tuvo, lo mataron. Entonces, bueno, y entonces están en París, se conocen, se intiman en París, y bueno, mi padre viene exilado a México con los primeros exilios, porque es parte del gobierno y son a los primeros que sacan, y desde aquí empiezan a organizar cómo empiezan a traer a los exiliados. Cuando le dice a mi madre que la va a reclamar para que se venga para acá, mi madre dice no, porque mira, toda mi familia está en España, esto no puede durar mucho, el franquismo va a acabar muy pronto, no sé qué, voy a volver a España. Y cuando va a volver a España le dicen, estás tonta, porque te acusan de espía. Porque ella había transportado papeles del gobierno realmente de España, Francia y demás. Entonces, bueno, el caso es que se viene para México, se casan en México, ¿sí? Y ahí nacemos 5 hermanos. Y el legado de este exilio español sigue presente hoy en México, ¿verdad? Sí. Es una comunidad, bueno, ya totalmente mexicanizado, así ¿no? Es.
Pero ese espíritu de los republicanos, los socialistas españoles, está presente en la izquierda mexicana hoy, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Muchos de mis compañeros de estudio y demás, ¿no? Sí, ¿no? Los reconoces muy rápidamente, ¿no? Dónde están. Y yo creo que sí fue un exilio que pesó mucho sobre México en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque, bueno, vinieron mucha gente muy reconocida, ¿no? Y bueno, era muy particular porque en mi casa siempre se dijo, bueno, es que igual a lo mejor mañana volvemos a España, ¿no? Claro. Yo desde niña siempre estaba con esta cosa de que, bueno, que a lo mejor, hasta que llegó un momento en que le dijimos sobre todo a mi padre, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Pero somos mexicanos. Claro. ¿Sí? Y yo creo que cuando más me hice mexicana fue en el 68. Hubo una cosa antes, fíjate, cuando entré a Ciencias Políticas, estaba... ¿En qué año sería, nada más para ubicarnos en políticas? Fíjate, en el 64... ¿Eres contemporánea de Andrés Manuel? No, hombre, Andrés Manuel es mucho más joven que yo. Déjame contarte. Pues eres tragaños. Escúchame, entonces. yo entré a los 16 años a Ciencias Políticas. Mira. ¿Sí? Ya era en el 64. ¿Sí? Entonces, cuando entro a Ciencias Políticas, uno de los maestros, no sé si era González Pedrero o González Casanova, porque además teníamos una élite de maestros en políticas, me pregunta su apellido. Entonces yo digo S-A-I-Z. Porque claro, dense cuenta que yo iba a un colegio, Madrid, donde todos los maestros eran, bueno, hasta el jardinero era español, ¿no? Iba los fines de semana al Club Mundet, donde todos eran españoles. Entonces, claro, hablábamos pronunciando la C y la Z. Y entonces cuando lo digo, levanta la cara el maestro y me dice, ¿eres española? Y ahí haz de cuenta que me dieron una bofetada. Y dije, no, soy mexicana. Claro. En ese momento aprendí a no volver a pronunciar nunca jamás la C y la Z. ¿Sí? Yo creo que fue así como mi primer golpe de mexicanidad. La UNAM como crisol de mezcla y de construcción. Y después, pues, el movimiento del 68, ¿no? Que sí me hizo, cuando cantábamos en la UNAM el himno nacional en pleno movimiento del 68, dije, esta es mi patria. Y ahí es donde te encuentras con Paco. No. No. Mira, no. Para los que no sepan, pues, sí. Paco Ignacio Taibo es el marido de Paloma Sáenz. Así es. Pero no se conocieron aquí en la UNAM, entonces. No. Fíjate, Paco, como había venido de exiliado más tarde, toda la familia de Paco, cuando llegó, le hicieron como repetir algunos años para ponerse al orden con la historia de México, no sé qué. Y entonces Paco estaba mucho más. Y yo realmente había entrado a los 16 años. Claro. Entonces Paco entró en el 68 a la UNAM. ¿Sí? Y yo en el 64, o sea, date cuenta que fueron 4 años antes. Entonces no nos conocimos ahí. En el 71, un compañero mío, que ahora está miembro de la brigada también, que habíamos sido compañeros desde que íbamos en el kinder, ¿sí? Se fue a vivir con Paco, estaban compartiendo un departamento y él fue el que nos presentó. ¿Es donde lo conociste? No solamente ahí lo conocí, sino ahí, como digo yo, es que me vendió mi amigo con él. O sea, casi, porque entre broma y broma Paco decía, es que quiero conocer a una güera pecosa, y entonces decía Jorge Belarmino decía, no, bueno, no es muy güera ni es muy pecosa, pero te presento. Y bueno, ya acabamos, vamos a cumplir 50 años de vivir juntos. Felicidades, nos invitas, por favor. No, va a haber 50 años. 50 Eso no es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, la UNAM, ¿qué significa para ti la UNAM? No, mira, para mí fue verdaderamente, ¿cómo explicarlo? Fue algo que me marcó, ¿no? Porque cuando yo era estudiante, venir a la UNAM no era hacer una carrera, no. Era
tu forma de vivir, ¿no? Claro. Entonces, tú llegabas por la mañana y tú te ibas en la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que además de tus clases, normalmente, la biblioteca era donde menos íbamos, ¿no? Pero sí, el café era imprescindible. ¿Por qué? Porque se daban unas discusiones buenísimas, porque había charlas y conferencias por toda la UNAM, porque había los cineclubs de la UNAM que eran famosísimos, ¿no? Entonces, era mi casa. Mi mamá, me acuerdo que me decía, ¿pero qué haces tantas horas en la universidad? Y yo decía, en la biblioteca, mamá, que te digo que creo que era donde casi menos estaba. Pero sí, era una vida tan rica la de la universidad, que yo creo que se ha perdido mucho, fíjate, dentro de la UNAM. Yo veo muchas veces a los chavos que entran a clases y salen corriendo. Muchas veces también porque la crisis económica ha estado terrible y tienen que trabajar. Pero para nosotros era una profesión, ¿sí? O sea, de veras vivíamos en la universidad. Entonces te formaba no solamente tu educación formal, la hacías en la UNAM, te hacía toda la formación informal, ¿no? Que luego es lo más importante, teatro, cine, discusiones, conferencias, ¿no? Charlas, y después los cafés, que eran importantísimos en esa época. Claro. El café de ciencias políticas era imprescindible. Pues ahora, regresando a la pandemia, si es que esto ocurra algún día, es una cosa increíble. Cada semestre estamos con la esperanza que el siguiente ya se va a hacer, pero una vez que todos estén vacunadas, yo creo que va a haber un deseo, una necesidad de abrazar a nuestro campus tan hermoso y hacer muchas cosas. Espero que nos acompañes con la brigada y con pláticas y que... Claro. ¿No? Por supuesto, porque yo creo que sí, que de verdad era tan formativo, ¿no? En todos aspectos el estar en la UNAM, que yo sí, a la UNAM es así como mi casa. Es tu casa, por supuesto, ¿no? Un honor tenerte aquí, querida Paloma. Hablemos de la cuarta transformación. Okay. ¿Cómo lo visualizas, cómo la defines y cuáles son los logros y los pendientes hoy? Mira, yo creo que hay muchos pendientes, pero también creo que ha habido muchos logros, ¿no? Yo creo que, mira, como bien decía el que desafortunadamente se nos adelantó Helguera, el monero, claro, ¿no? Gran amigo. Que decía, ¿cómo voy a estar en contra si es por lo que he peleado toda mi vida? Así ¿no? es. Y es así, o sea, realmente desde yo, pues bueno, viviendo en una familia de exiliados y demás de izquierda, donde la discusión política era de todos los días en la mesa y demás, ¿no? Pues siempre has estado peleando, ¿no? Por un cambio, por un país mucho más justo, por un país donde las desigualdades no existan, donde el racismo no exista, donde sean tolerantes, ¿no? Entonces, pues bueno, por primera vez ganamos, ¿sí? Unas elecciones donde se nos abre la posibilidad de volverse un país mucho mejor, ¿no? Sí. Entonces, es cierto. Ahora, también es cierto que se recibió un país terrible, ¿sí? Yo no sé cómo hay gente que no se da cuenta, ¿sí? De lo terrible que ha sido el robo pero tan, ¿cómo explicarlo? Descarado tan brutal, y cínico. Así es, tan brutal, ¿no? De todos, no solamente de que se llevaran dinero, que distrajeran dinero y todo eso, sino de todos los bienes naturales de este país, ¿sí? No entiendo cómo hay gente que no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, es verdad, faltan mucho por hacer, mucho, ¿no? Hay cosas que a uno no le gustan tanto como otras, pero yo creo que vamos ahí en el camino. Y que creo que hay una cosa muy particular. Andrés Manuel, por más ganas que le eche, por más que trabaje como loco, por más eso, no va a poder hacer esto solo. Claro. Y ¿sabes qué? Y yo creo que la sociedad civil no lo estamos acompañando. ¿Sí? Yo creo que estamos como a la expectativa de a ver qué es lo que hace. Pero como sociedad civil yo creo que no lo estamos acompañando. ¿Tú crees que el resultado de la consulta popular fue un fracaso? No, ¿El hecho para que nada. no haya salido más gente a apoyar esta exigencia? Mira, para nada. Yo creo que, a ver, primero,
pusieron todas las piedritas que pudo haber en el Claro. camino, como no dejarlo que se hiciera cuando las elecciones, como que el INE, a mí me tocó, o sea, y conocí a 5 gentes más que fueron a votar y las casillas no existían. Tenían que andar Y teníamos que andar navegando por ahí. buscándolas así Sí. hasta que las encontrábamos. Bueno, una pregunta verdaderamente absurda como la que quedó. Entonces yo creo que ni eran las condiciones, ni mucho menos, el que haya salido casi 3 millones de personas a votar quiere decir que hay un descontento No, eran terrible. 6 millones y medio, ¿eh? Perdón, Sí, sí, 6 es millones cierto. y medio. Sí, casi 7 millones es lo que dices, ¿sabes qué? Eso te está mostrando Sí. cómo está la gente y cómo está viendo el pasado y por qué quiere que haya juicio, ¿no? Yo creo que es muy válido. Andrés Manuel dice que no hay que vengarse, y yo digo, sí, ni perdón ni olvido, perdón, pero aquí que la gente pague por lo que hizo, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras hay que seguir con esto, ¿sí? Hay que seguir presionando a que de alguna manera se le haga juicio, ¿sí? No solamente además a los presidentes, sino a todos esos que todavía están por ahí y que muchos de ellos desafortunadamente siguen en el gobierno. Claro. ¿Sí? Bueno, Muy ahí hay calladitos, un tema muy calladitos. delicado, que todavía hay Así muchos es. infiltrados ahí, pues. Así es, así es. Entonces yo creo que no, que estuvo muy bien y que fue pues la primera vez que podíamos salir a votar, ¿no? Y bajo todas las condiciones adversas, ¿no? Y aún así se lograron eso, casi 7 millones. Pero tú decías que la sociedad tiene que acompañar más a la Cuarta Transformación. ¿A qué te refieres entonces? Mira, me refiero a que por ejemplo, claro, la pandemia no está ayudando mucho, Así ¿no? es. Pero, por ejemplo, las calles, no estamos en la calle, no estamos acompañando a los movimientos sociales, ¿sí? Que deberíamos estar. El gobierno no puede hacerlo todo, ¿sí? Pero la sociedad civil sí, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tanto el movimiento, por ejemplo, de los maestros, ¿no? ¿Qué ha pasado con la reforma educativa? ¿Qué está pasando con los maestros? ¿Sí? Y nosotros, por ejemplo, no solamente como sociedad civil, sino tampoco Morena, como partido dentro del gobierno, no solamente no está haciendo nada, al revés, creo que está haciendo, casi está, en vez de apoyando, está siendo una remora terrible, ¿sí? Para el gobierno. ¿Por qué? Porque no hay discusión política, no hay discusión ideológica, no hay una reflexión sobre cómo se debe de acompañar esta transformación, ¿no? Que se está dando en México. Y yo creo que eso es imprescindible. Entonces yo digo que de alguna manera el partido debería de ser como el que encauzara, ¿sí? Hacia dónde puede que la sociedad civil participe. ¿Sí? Muy bien, te voy a interrumpir y un segundo corte y vamos a seguir con este muy importante tema, una crítica, una propuesta muy clara de parte de Paloma Sáenz en general sobre la 4T, sobre Morena. Regresamos ahorita en unos segunditos con nuestra amiga Paloma Sáenz. Aquí seguimos con Paloma Sáenz. Muchas gracias, Paloma, gracias a usted por seguir con nosotros, amable público. Estabas llegando a un punto muy importante en la reflexión. Dijiste que en cierto sentido, por lo menos algunos sectores de Morena están hasta lastimando a la 4T al no generar espacios para el debate y la discusión. Tú mismo eres consejera del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. No lo dices como cualquier ciudadano, bueno, en fin, Paloma Sáenz nunca va a ser cualquier ciudadano, pero también como autoridad, bueno, miembro de un consejo importante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo sacudir este aparato burocrático para que realmente sirva a la transformación social? Claro. Mira, yo creo que lo primero que se tendría que hacer, y el Instituto de Formación Política debería de ser como el que lanza las propuestas y demás, es que la sociedad civil acompañe, por ejemplo, las transformaciones. ¿Cómo qué? A ver, por ejemplo, lo que estaba diciendo yo de los maestros, ¿no? ¿Qué ha pasado con la reforma educativa? No sabemos.
¿sí? ¿Qué está pasando con los maestros, además ahora con lo de la pandemia, que ha sido verdaderamente terrible, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a regresar a clases? Claro. ¿Sí? Porque no solamente es decir, bueno, guardar si las distancias y el tapabocas y todo eso. Tú imagínate la situación anímica que deben de tener los niños. Claro, ¿sí? claro, por supuesto. Que es algo que se tiene que estar discutiendo y se tiene que ver cómo ayudar no solamente a los maestros a pelear con todo esto. ¿De cuántos niños no estaremos hablando que hayan perdido algún familiar o algo? Claro. ¿no? O todo un año de aprendizaje. Bueno, pero además, claro, entonces, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Vas a hacerlo unos días unos, otros días otros, como se había propuesto en un principio? ¿Y los padres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llevar unos días a unos de tus hijos y a los otros otro claro. día? Y cómo, o sea, imagínate en el trabajo, imagínate toda la logística que se necesita. ¿Tú crees que la sociedad civil no debería de estar discutiendo estos temas? Claro, por supuesto. ¿Sí? Y cómo decir, vamos a apoyar, porque además esto es un problema de todos, no es solamente, es que los maestros, o es que el gobierno está diciendo que hay que hacer tal cosa, no. ¿Sí? Es que cómo lo vamos a vivir diariamente. Sí. Y eso la sociedad tiene que participar. Es que a veces uno siente que algunas personas tienen, no sé si es miedo o preocupación de que como el presidente es el que da la línea todos los días en la mañanera, discrepar aunque sea poquito de eso o debatir con eso puede ser censurado por los colegas, los compañeros del mismo Morena mismo, de la 4T. Hay como una autocensura ahí muy complicado, ¿no? A veces. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que no podemos negar el debate. Yo creo que si hay algo que pueda fortalecer, además, no solamente este gobierno, sino a cualquier situación, es el debate. ¿Sí? El oír diferentes opiniones, el que la gente escuche otras cosas, ¿no? El abrirnos, ¿no? A otras cosas, a lo diferente de lo que piensas tú, ¿no? Pero yo creo que no debemos de renunciar en absoluto. Y es más, yo creo que la crítica, cuando se hace de buena manera, cuando se hace más una crítica, sobre todo desde la izquierda, ¿sí? Yo creo que eso vale oro, ¿no? Y no solamente no hay que rechazarla, hay que promoverla. Sí. Y el papel de Mario Delgado y Citlali Hernández como presidente, secretaria general del partido, ¿cuál es tu evaluación? Mira, yo creo que bueno, que toda la situación que se dio, por ejemplo, con los candidatos, ¿no? Me pareció que fue verdaderamente terrible, ¿sí? Terrible. Creo que además no se fue capaz ni siquiera de seguir el reglamento que tenemos interno de Morena, ¿no? Sino, creo que fue un desastre. Creo que, mira, de Mario Delgado yo digo que muchas veces está haciendo declaraciones a nombre de Morena, que yo digo, a mí no me está representando. Discúlpeme, pero a mí no me representa y yo no he visto en ningún momento que me llame a decir, vamos a discutir tal tema y esto es lo que yo pienso, ¿no? Con Citlali es otra cosa. Yo creo que Citlali llegó a la secretaría dejando además una senaduría tratando de revivir este partido, ¿no? Y tratando de como de hacer una balanza, ¿no? Sí. Creo que ha sido como poco lo que se ha podido hacer, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos tengo como mucha más confianza en Citlali. En ella. Y creo que lo que urge es otra vez volver a... No tenemos ni siquiera un comité. Claro. Ni siquiera hay un comité, hay un presidente y una secretaria, ¿no? Y punto. Bueno, hay un comité ejecutivo nacional, pero que no se reúne. Pero no se reúne y el reglamento no está claro con respecto a cuál es su mandato, cuántos años. Así es. Se tiene que hacer un congreso nacional después de cada elección federal, no se ha hecho. Entonces, es un gran debate. Y lo que a mí me preocupa, fíjate, es que con esto de la movilización constante, primero la consulta, muy importante, y después ahora el ejercicio de la revocación de mandato, que también hay que estar ahí
pues apoyando la continuidad de la Cuarta Transformación, se va postergando todas estas cuestiones de fondo, organización, de poder popular, de discusión y debate, y de repente pues nos van a alcanzar otra vez las próximas elecciones, se van a decir que a la última hora, bueno, pues hay que agarrar de aquí a allá para las candidaturas, y sí, ¿cuándo va a haber momento? Y no solamente del partido, en general la 4T, para la reflexión, para el análisis de estos grandes temas, ¿no? Así es, yo creo que no podemos dejarlo pasar, ni siquiera pensando que aunque la pandemia siga, no vamos a poder discutir estos temas. O lo hacemos, ¿sí? O esto no va a tener sostén, ¿sí? Y vuelvo a insistir, la Cuarta Transformación no camina sola, o caminamos todos, ¿sí? Todos los que por lo menos estamos de acuerdo con cambiar este país, o esto no funciona. Entonces yo creo que sí, que es el momento, ¿sí?, que en la que tenemos los militantes que presionar para que volvamos a tener congresos, consejos, el consejo consultivo y todo lo que se dejó de lado, ¿sí? Si no es en estos momentos, creo que la cosa, como dices tú, nos van a ganar los tiempos y ya empiezan las nuevas elecciones, la revocación de mandato, todo esto, que además te obliga a todo esto a tener un partido mucho más electoralista, claro, que electoral. Es lo paradójico, porque son procesos de participación popular y democracia directa, pero no dejan de ser procesos electorales, ¿no? Así es, así es. Y entonces, ¿sabes qué? Evitas entonces para eso la discusión, y eso es lo que no podemos dejar hacer. Otro tema candente con respecto a Morena, a la izquierda en general, es el feminismo. Tú eres una luchadora y un ejemplo de una mujer que ha marcado la pauta para la igualdad de género, para la lucha feminista. ¿Cuáles son los retos en la materia para Morena, la Cuarta Transformación, para el gobierno? Algunos han acusado abiertamente a Andrés Manuel de ser un macho. Él mismo ha dicho algunas cosas que, interpretados fuera del contexto, le hace sonar que él menosprecia esas luchas. ¿Cómo ves esa situación? Mira, yo creo que Morena como partido se definió, ¿sí? Pero es muy particular. Dentro del mismo partido, por ejemplo, lo que se da mucha importancia es a la paridad de género, ¿no? Dentro del... Y yo digo, bueno, esto no es precisamente, digo, qué bueno que haya una paridad de género, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? No garantiza no garantiza absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, y creo que la lucha feminista en México, a pesar de que lleva muchísimos años, ¿no?, y que viene de muy atrás, ¿no?, pero creo que en estos momentos hay demasiados grupos luchando, que no hay una propuesta común, ¿no? Entonces estamos intentando ver... ¿Una propuesta común de la izquierda o en general del movimiento feminista? O sea, en general del movimiento feminista, pero mucho menos todavía de la izquierda, ¿no? Sí. Entonces, en estos momentos se está empezando a mover esto, se está tratando de que tengamos un foro, una discusión, no solamente interna, sino además invitando a feministas de otros países, ¿no? Y creo que ahí se puede dar un empuje bastante fuerte. ¿Sabes qué? Es terrible cómo de verdad, no solamente por los feminicidios, no solamente por cómo se ha dado todo esto, es que lo tenemos tan metido, tan dentro de nosotros, que no nos damos cuenta que cada uno de nuestros actos de nuestra vida tiene que ver, ¿sí?, con cómo nos han metido en la cabeza, ¿sí?, que nosotros somos ciudadanos de segunda, ¿no? Y bueno, es muy difícil pelear contra eso. Y yo creo que, por ejemplo, que la izquierda en general no ha definido bien una estrategia a seguir. Es que está este tema de que algunos grupos de derecha, el calderonismo, etcétera, utilizan luego el tema para descalificar y atacar al gobierno federal, incluso a la misma Claudia Sheinbaum y a Morena. Entonces, ¿por dónde encuentras la manera de rescatar esa causa para la izquierda y también debatir con ellos? O sea, porque sí existe, ¿verdad?, esta utilización política de la lucha feminista para atacar a la 4T. Pero además, digo, ellos utilizan cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero bueno, la lucha feminista es que te da risa, ¿no? De pronto dices, ¿cómo salen estos a defender, ¿no? Cuando te dicen
no, las mujeres se tienen que quedar en sus casas, cuidar a sus hijos, ¿no? Sí. O sea, nada, y dices, bueno, ¿cuál lucha feminista estás hablando? ¿No? O sea, es verdaderamente terrible. Entonces yo sí creo que haya que dar un debate desde la izquierda, ¿sí? De para dónde, cómo, ¿sí? Cómo hacer conciencia. A mí estas cosas, por ejemplo, de pronto decir, no, esto es una lucha feminista, los hombres no entran, me parece un absurdo total, pues si no caminamos todos juntos, ¿no? Esto nunca va a cambiar, ¿no? ¿Cómo hacemos conciencia en los demás, en los hombres, ¿no? De que necesitamos que haya paridad, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos si no es junto con ellos? Claro. ¿No? Entonces, a mí me parece muy mal, por ejemplo, estos grupos de feministas que de pronto en la manifestación sacaban a los hombres que iban a apoyarlas, ¿no? Porque había que cuidarse. Y dices, dentro de una manifestación. Las separatistas, las llamamos aquí en la UNAM, hay varios grupos importantes. Así es. O, por ejemplo, no sé, como aquella chica que se veía en los videos que le decía a una mujer policía, pinche gata, ¿no? Claro, ahí juega la cuestión de clase. De clase, por supuesto. En que las feministas ahí insultan a las policías que están defendiendo. Y eso no es el feminismo, para nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se tiene que debatir mucho, pero se tiene que sobre todo hacer conciencia en toda la sociedad que esto tiene que cambiar. Sí, y empujar agendas muy claras, ¿no? Así Como es. la legalización del aborto a nivel nacional, ¿no? Tendría que estar en nuestra Constitución, ¿no? Por ejemplo, Bueno, esa por es lo menos una de las discutirlo. cosas que tenemos que... Por lo menos discutirlo. Así Hay es. muchos estados que permiten la interrupción anticipada del embarazo, la Ciudad de México, pero que hubiera un mandato nacional, constitucional, pues es algo que nos debe la 4T, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, y además cuando hubo un primer avance donde eso, y empezaron a retroceder en varios estados, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, es una de las cosas que la 4T tiene que echar para adelante, por supuesto, ¿no? Política cultural, Paloma, ¿qué tenemos que hacer más para en el cierre del sexenio se consolida el eje cultural de la Cuarta Transformación? Mira, yo creo que México es muy rico culturalmente en todos sentidos y que además hay una muestra de cultura de todos lados, o sea, de todo el mundo, ¿no? Y de verdad hay una riqueza muy grande. Ahora, yo digo, ¿cuál es la diferencia que tendría que mostrar la Cuarta Transformación? Es que esa cultura realmente llegue a todo el mundo, ¿sí? Que no sea esta cosa de, es para ciertas élites nada más, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde debería de incidir sobre todo en la cultura, ¿no? O sea, en poder hacer que todo el mundo, por ejemplo, que todo el mundo pueda escuchar ópera. Habrá algunos que les guste y otros que no. Claro. Pero sí que tenga el acceso. Es igual con los libros, ¿no? Puedes no volverte lector, no importa. Pero tú ya lo decidiste, o sea, tú tuviste el acceso para decir sí lo quiero o no lo quiero, ¿no? Igual que al teatro, que al cine, que a todas las manifestaciones, a los museos, ¿no? O sea, hay que dejar que eso. Entonces, yo creo que la Cuarta Transformación lo que tiene que hacer realmente en cultura es el libre acceso a todas las manifestaciones. O sea, ahorita una de las políticas más importantes es esto de fomentar la expresión cultural popular desde las comunidades. Ajá. Pero eso lo ves desarticulada de lo que algunos consideran la alta cultura, que al final mantiene esa separación, ¿estás diciendo? Bueno, estoy poniendo palabras, pero además, que lo que hay que hacer es colapsarlo y realmente, Claro, Ajá. porque además, por ejemplo, tú dices, bueno, de pronto en tal lugar sí realmente se reconoce la cultura popular de ese lugar. Sí, pero no tienen acceso a otras cosas. Sí. Y yo creo que lo que te enriquece es justamente la variedad, ¿no? Entonces, si juntas una cosa con la otra, ¿no? Pues realmente no puedes, y sobre todo eso, el acceso, ¿sí? Generar esos vasos comunicantes y el Así sincretismo que es tan mexicano, además, Claro, ¿no? así es. Pues qué lujo, querida Paloma, ya se nos acaba el programa, unos 30 segundos más para un último mensaje para nuestra gran comunidad universitaria que sigue su canal con mucho cariño. Yo les diría a los estudiantes lo siguiente: tenemos unos canales de la Brigada para Leer en Libertad donde pueden bajar más de 220 títulos, donde tenemos videos de charlas, de conferencias, de entrevistas, de todo, ¿sí?
que han sido vistos ya por más de 15 millones de personas, ¿sí? Y que puedan acercarse a nosotros porque verdaderamente, pues bueno, lo que hemos hecho, ¿no? Lo ponemos al servicio de todos. Entonces, Brigada para Leer en Libertad, y ahí encuentran todo. Muy bien, pues visiten esa página que tiene un acervo impresionante y muchas gracias, querida Paloma, por este tiempo. Un lujo, como siempre, conversar contigo. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo y nos vemos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM en tus Diálogos por la Democracia.